Ok, bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Vamos a, continuando con interfaz de usuario, vamos a trabajar con diálogos, ¿ok? Vamos a trabajar con los diálogos. Yo lo voy a hacer un poquito diferente a como lo tienen en la presentación, ¿ok? Eh, para no recargar todo en una activity, ¿sí? Vamos a trabajar con una activity en donde vamos a ir mostrando diálogos, pero no queremos recargar la activity y los diálogos no los podemos mostrar desde el ViewModel, ¿sí? Entonces, como sí o sí los tengo que lanzar desde una activity, estamos, no desde el ViewModel, vamos a aprovechar, vamos a hacer un poquito diferente, ¿ok? Vamos a hacer un poquito diferente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir abriendo Android Studio y nos vamos a crear allí eh, un proyecto en blanco, ¿sí? Usando una Empty View Activity. Ahí. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a crearnos un nuevo proyecto que sea una Empty View Activity. Siguiente. Por ahora vamos a dejar de lado el menú navegable. Vamos a poner de nombre diálogos. Así nos queda este proyecto como ejemplo, ¿ok? Diálogos. Bueno, Java, nos aseguramos que el SDK mínimo sea el 12, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, una vez que nos genera el proyecto, es en la vista poner un solo botón, ¿sí? En la vista, un único botón. Y les voy a mostrar algo. Espero que no esté en desuso lo que les voy a mostrar. Está generando el proyecto. Ahí ustedes, yo voy a pausar un ratito el video hasta que termine de armarlo. ¿Sí? Bueno, una vez que generaron el proyecto, ustedes saben que se pasa a la vista project, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la vista del proyecto vamos a agregar un botón, ¿sí? En la vista del activity, perdón. Vamos al main activity, al activity main, bien digo, XML. Vamos a sacar este text view, pumba, y vamos a poner ahí un botón. Es un botón, lo vamos a centrar, ¿sí? Como ustedes ya saben. Perfecto. Ahí que queda al medio. Un solo botón. Ahí está. Y este botón le vamos a poner como texto ver. Entonces la idea es, cuando el usuario haga clic en este botón, muestre el diálogo, ¿sí? Se active el diálogo. Entonces vamos a usar el mismo botón para ir mostrando los distintos tipos de diálogos que vamos a ir viendo en clase, ¿ok? Entonces, ustedes saben que cuando ustedes tienen un componente, por ejemplo, un botón, y le quieren poner un listener a ese componente, puntualmente un botón, ¿no? Cuando le quiero poner un listener, ¿qué hago? Me voy a la activity, ¿no? Referencio de alguna manera el botón y le seteo el on-click listener, ¿ok? Esa es la buena práctica. El camino rápido es el siguiente. Yo puedo ir a abrir el archivo XML, ir al botón, modo código, ¿ok? Puedo agregarle al botón la propiedad onClick. OnClick. Fíjense que está en desuso porque no es la forma segura de trabajar, pero para esto rápido que vamos a hacer nos va a servir. OnClick, ¿sí? Y nos pide que pongamos, entre comillas, el nombre que va a tener la activity encargada de manejar el evento de clic, ¿sí? Y el evento se va a llamar, por ejemplo, el método se va a llamar mostrar diálogo, ¿ok? Entonces, en la propiedad de onClick le digo, mira, llama a una función mostrar diálogo. Todavía no la tenemos creada, ¿ok? Entonces, vamos a ir al main activity, ¿sí? Y acá en el main activity nos vamos a crear el método. El método tiene que ser público, no retornar nada, el mismo nombre, mostrar diálogo, pero recibe por parámetro un view, ¿sí? Para que este método sea el método mostrar diálogo que mencionamos en la propiedad onClick del botón, tiene que recibir un view. Tiene que ser público, tiene que ser un procedimiento,
¿sí? Y recibir un view. Entonces, de aquí en más, cuando ejecute la aplicación y haga clic en el botón, se va a ejecutar este método. ¿Ok? Entonces ahí nos ahorramos de poner el listener y toda la historia. Bien. Bueno, entonces, una vez que hicieron eso, vamos a ver qué nos dice la teoría de diálogos. Bien, entonces, ahí vamos a proyectar. Es que se complica con los botoncitos. Bueno, entonces, vamos a ver lo que serían los diálogos o notificaciones, como ustedes quieran llamar, eh, que no son las push notifications, ¿no? Nada que ver. Entonces, como diálogos, tenemos distintos tipos de diálogos. Podemos hacer un simple diálogo, un simple alerta, y para hacer un simple alerta tengo lo que sería un alert diálogo, ¿ok? Que es cuando ustedes necesitan que aparezca un diálogo advirtiendo de algo, ¿no? Y que desaparezca cuando el usuario hace clic en el botón aceptar, nada más, ¿sí? Podría tener ese alert dialog los botones cancelar y aplicar también, ¿no? Y los podría programar para que hagan una determinada tarea. O podrían necesitar un diálogo que indique o que muestre el progreso de una tarea. Por allí, ustedes iniciaron una acción en segundo plano y necesitarían que aparezca un diálogo, ¿ok? Podría ser un ring diálogo, un anillo, que vaya marcando el porcentaje o que esté girando, indicando que hay una tarea en segundo plano que se está ejecutando, ¿ok? O podría ser también, por ejemplo, un progress dialog, ¿ok? Que sea una barra de progreso que marque el porcentaje de la tarea que se está ejecutando, ¿sí? En segundo plano. O puedo crear mi propio diálogo personalizado, ¿sí? Es decir, yo necesito crear un diálogo que tenga un formulario, campos, para que el usuario pueda cargar allí datos, ¿sí? Entonces, por ahí son poquitos datos, entonces lo quiero hacer en un diálogo al formulario. Bueno, puedo crear mi propio diálogo personalizado. Nosotros puntualmente vamos a trabajar aquí con Alert Dialog, ¿ok? Y vamos a trabajar con un Progress Dialog, un ejemplo de un Progress Dialog para que vean, ¿sí? Cómo se trabaja. En la presentación, en las diapositivas, están el código de todos los demás diálogos para que ustedes lo puedan poner en práctica si quisieran, ¿sí? Bien. ¿Qué sabemos nosotros de los diálogos? Bueno, que es una pequeña ventana que va a aparecer al usuario para que pueda interactuar con ella, como por ejemplo tomar una decisión o introducir información adicional. Un diálogo no rellena toda la pantalla, ¿sí? Generalmente lo utilizás vos para eventos modales que requieran al usuario interactuar con ellos antes de proceder, ¿no? Por ejemplo, una advertencia. Nosotros podemos manejar acá en Android eh, distintos tipos de diálogos, como mencionábamos recién en la introducción, como por ejemplo un diálogo de alerta, ¿ok? Con las opciones aceptar, cancelar, incluso aplicar, con los botones. Podemos crear diálogos de progreso que muestren el avance de una determinada tarea, que esa tarea obviamente se está ejecutando en un segundo plano, como podría ser la descarga de un archivo, ¿sí? O el envío de información al servidor, si es mucha información, por ahí ustedes dicen, bueno, voy a poner un diálogo de progreso para que el usuario sepa que hay una tarea que se está ejecutando y que yo no puedo seguir, la aplicación no puede seguir hasta que no termine esa tarea, ¿no? Por ejemplo. Si necesitan un diálogo, o sea, si necesitan hacer que el usuario introduzca fechas u hora, bueno, tengo lo que se llaman day picker dialog o un time picker dialog para poder seleccionar horas, minutos y segundos, ¿no? Además de, como mencionábamos también al comienzo, podemos crear nuestros propios diálogos personalizados. Ahora bien, supongamos que queremos crear un diálogo, ¿sí? Que tenga como título, por ejemplo, bye bye, ¿sí? Y la pregunta, ¿desea salir? ¿Sí o no? Si dice que sí, queremos que cierre la aplicación, y si dice que no, queremos que siga trabajando, no haga nada, ¿ok? Queremos armar un diálogo de esa forma. En la diapositiva nos dice, mira, vos podrías hacer lo siguiente, ¿sí? Podrías
tener un método, mostrar diálogo, y lo que haces es lo siguiente. Instancias un objeto de tipo AlertDialog, pero para instanciarlo, no instancias directamente un AlertDialog, instancias un builder, ¿sí? El constructor de un diálogo. Ese método tiene que recibir por parámetro la referencia del contexto, ¿sí? Y podés setearle de manera encadenada, fíjense que yo no termino ahí en punto y comas, puedo setearle de manera encadenada el título del diálogo, el mensaje, ¿sí? Y luego, para programar las acciones de los botones aceptar, cancelar o aplicar, o llamados botones positivo, que sería un aceptar, un negativo, que sería un cancelar, ¿sí? Y tengo un neutral button, que sería el aplicar, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, están programadas las acciones para los botones aceptar o sí, y el cancelar o no, en este caso, va a tener el texto de no. Fíjense que en el caso del botón sí, si quiere salir, fíjense que llama a la función finish, ¿sí? Y en el caso de que el usuario elija que no quiere salir de la aplicación, no hace nada, ¿ok? ¿Qué es lo distinto que quería hacer? Lo siguiente, para no poner todo esto en la activity, a ver, vamos a sacar esto para allá, si no nos molesta, ahí está, bien, perfecto. Bueno, entonces, lo distinto que les estaba comentando, lo distinto, claro, porque un alert dialog tiene solamente 3 botones, Nacho, solamente 3 botones tiene el alert dialog, ¿ok? Solamente 3 botones. Claro, ¿y cómo vas a ver cuál es el sí, cuál es el no? Y bueno, si para vos el sí es una respuesta positiva, lo programás en el positive button, ¿sí? Lo seteás en el positive button. Pero un diálogo tiene 3 botones. Si vos necesitaras un diálogo que tenga más botones, por ejemplo, o más funcionalidades, ¿sí? Bueno, en ese caso, te creas un diálogo personalizado. ¿Mm? En ese caso, te creas un diálogo personalizado. Entonces, para no recargar, como les decía, el activity, voy a hacer lo siguiente. Me voy a crear una clase, ¿sí? Una nueva clase, una clase común y corriente, y le voy a poner de nombre diálogos. Diálogos, ¿sí? O diálogo, como usted quiera, singular. Bien, y en esta clase, ¿sí? En esta clase, voy a poner métodos estáticos, ¿sí? Entonces, vamos a poner un primer método, public static void, y vamos a hacer lo que dice la diapositiva. Mostrar dialog, se llamaba el método. El nombre acá puede ser cualquiera, ¿ok? Yo incluso, a ver, como voy a ejecutar esto desde un lugar que no es la activity, ¿sí? Como voy a ejecutar esto desde un lugar que no es la activity, si yo necesitase desde acá, por ejemplo, como voy a necesitar referencia de contexto, ¿sí? O desde qué activity lo estoy mostrando, podemos probar acá con que el método este reciba por parámetro el contexto, ¿sí? Acá este método va a recibir desde el activity el contexto. Entonces ahora, para crear nuestro diálogo, dijimos, vamos a hacer un new alertdialog.builder, ¿sí? Lo que necesita primero es referencia de contexto, vamos a pasarle lo que recibamos por parámetro, y acá yo puedo hacer lo siguiente. Punto, fíjense que no termine con un punto y comas. Cuando tengo llamadas encadenadas, ¿sí? Cuando tengo llamadas encadenadas, eh, siempre hay un método que se ejecuta al último, ¿no? O sea, va a ir punto y seteo algo, punto y seteo algo, punto y seteo algo, ¿no? Y el último método es el que va a construir el diálogo, ¿ok? Ya después de ahí no puedo setear más. Entonces, todo hasta acá, ¿sí? Yo tengo el objeto builder, a ese builder, ¿sí? Le quiero poner un título, ¿sí? Entonces, set título,
¿Ok? Fíjense que está sobrecargado el método. Le voy a pasar un string. Según la diapositiva, queremos que diga bye. ¿Sí? O bye bye. Ahí está más parecido. Bien. Le queremos poner un mensaje. ¿Ok? Porque esperamos con este alert dialog una respuesta. Entonces acá va, más que el mensaje sería la pregunta, ¿no? Pero la pregunta la hacemos con el método setMessage. SetMessage, también un string, y supongamos que la pregunta es si quiere cerrar la aplicación. Puede ser cerrar la aplicación. Ahí. Perfecto. Bien, como acá la respuesta posible es sí o no, ¿ok? Sí o no, yo programaría dos botones. El de respuesta positiva, ¿sí? Un sí, por ejemplo, que yo digo, bueno, el sí para mí va a ser respuesta positiva y el no va a ser una respuesta negativa, ¿ok? Si en la pregunta diera para un, como por ejemplo, aplicar, ¿sí? Podría programar el botón aplicar también, ¿no? ¿Cómo hago ahora para programar los botones? Entonces va. Yo quiero que el positive button, el botón de respuesta positiva, sea el que diga sí. ¿Sí? Entonces va. Set positive, positive button. Y fíjense que el positive button recibe, por un lado, ¿sí? Por un lado, recibe el ID del texto o está sobrecargado. Yo le puedo pasar el recurso. ¿Se acuerdan que los strings yo los puedo guardar como recursos? ¿Sí? En la carpeta string, dentro del resource de REST, ¿sí? Entonces, yo puedo poner el ID de ese string o puedo poner directamente el string, el char sequence, entre comillas, ¿sí? El texto. ¿Vamos? Entonces, set positive button y entre paréntesis va. ¿Qué título querés que tenga tu positive button? Bueno, yo quiero que diga sí. Bueno, entonces escribo la palabra sí. Quiero que diga aceptar. Bueno, entonces escribo la palabra aceptar. ¿Ok? ¿Sí? Lo que ustedes, el texto que ustedes quieren que aparezca en ese botón. En este caso, yo le voy a poner un sí de afirmación. Ok. El segundo parámetro es el listener. Es decir, ¿qué quiero que haga? ¿Qué quiero que suceda cuando el usuario haga clic en ese botón? Entonces acá va a ir el listener con la tarea. El listener es listener como de cualquier botón. New, on-click listener. Fíjense que el on-click listener, es el de la clase Dialog Interface, ¿sí? Fíjense que el que le sugiere cuando ustedes escriben on-click listener es un método que está dentro de la clase Dialog Interface, ¿sí? Ahí está. Observen, ¿sí? Observen que cuando hacen clic en ese botón, perdón, cuando piden crear una clase anónima que implemente onClick Listener, les da el método onClick para que ustedes escriban la tarea, ¿no? Sabemos que este método es el que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic en el botón sí. ¿Qué queremos hacer? Cerrar la aplicación. Entonces, según esto, sería finish, pum, y con esto cerraríamos la aplicación. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy en una activity. No estoy en una activity. A ver si puedo. Si estuviera en una activity, a ver, miren, para que vean. A ver, si yo estoy en una activity, en un método cualquiera, en una activity, y pongo finish, ¿sí? Tengo el método finish porque estoy en una activity, ¿sí? Yo aquí estoy en una clase común y corriente, no es una activity, entonces no tengo el método finish. Voy a ver si a través del contexto puedo invocar el método finish. No. A ver, le voy a pedir al contexto que si tengo la activity, no tengo la activity. ¿Cómo puedo solucionar esto? A ver, lo podría solucionar, por ejemplo, no, no. A ver, me dice Nacho, calculo que es esto. Me dice, ¿por qué no haces que extienda de activity acá? Sí, podría ser que extienda de activity, pero esto en realidad no va a ser una activity. ¿Sí? Pero, a ver, no por el hecho de que necesite el método finish, ¿sí? Esta va a ser una activity. ¿Estamos? No porque esté estando en la clase, no sé,
auto y necesito abrir y cerrar puerta, yo podría hacer que un auto extienda una puerta, ¿sí? Podría ser que un auto use una puerta, la relación, o que tenga un atributo de tipo puerta. Ahí cambia la cosa. Entonces, si yo necesito acá, más que del contexto, referencia de la activity donde lo estoy llamando, ¿sí? Podría pedirle a mi método mostrar diálogo que en lugar de recibir el contexto, reciba la activity, ¿sí? A la activity donde lo estoy llamando. O sea, acá en lugar de ser una variable de tipo context, podría ser una variable de tipo activity, ¿sí? Y entonces le paso al builder esa referencia. A ver si me la toma. Ahí está. Ahí aparentemente funciona. Y a ver ahora en el onClick, a ver, activity. Igual cosa. Finish. Ahí está. Pum. Ahí tengo el método. Perfecto. Bien. Bueno, lo que me falta programar es el negative button. Punto. Vieron que voy haciendo todas llamadas encadenadas. Sería set el negative button. Negative button. Fíjense que tienen un neutral button. Ese sería el aplicar, por ejemplo. Si quisieran una acción a aplicar, ¿sí? Podría ser un neutral. O supongamos, no sé, que el diálogo de ustedes permite un sí, un no, un tal vez. El tal vez podría ser un neutral button. ¿Sí? En este caso va a tener dos botones nada más. Si programo el neutral button, en el diálogo van a aparecer tres botones. Si yo programo solamente el positive button, en el diálogo va a aparecer un botón. ¿Sí? Si programo el negative button, van a aparecer dos botones. ¿Sí? Yo programo positive, negative, el diálogo este ya sé que va a tener dos botones. El otro botón quiero que diga no, ¿ok? Y la acción. New, on click listener, pumba. Y acá en el on click queremos que no haga nada. ¿Sí? A lo sumo, podría decir un TOAS. ¿Sí? Continuamos trabajando. Ahí está. Ahí le pasé la activity, el texto, que sería continuamos trabajando, ¿ok? Y el show. Perfecto. Bien. Bueno, y acá terminó el diálogo. Ya le seteé el título, le seteé la pregunta, programé los dos botones y ahora quiero que se muestre el diálogo. Bueno, el método de cierre, digamos, es show. El método de cierre termina con show. ¿Ok? Ese sería el método de cierre. Si lo dejas vacío, no pasa nada. ¿Sí? Acá en el on click del negative button, si no pones nada, no pasa nada. ¿Sí? Si no pones nada, no pasa nada. Podés dejarlo así si ¿Pero el querés. cartelito se sale, profe? ¿O se queda ahí el cartelito? Si en el El no no cartelito, ponemos nada. no, no. A ver, está bien. El diálogo va a desaparecer. Cuando hagas clic en el botón aceptar, en el botón sí o no, el diálogo desaparece. ¿Sí? Ah, ajá, listo. El diálogo desaparece. Por más que, por ejemplo, si en el on click de alguna de las acciones no pones nada, lo mismo el diálogo desaparece. ¿Sí? Porque la acción se ejecuta, pero no hay sentencias, pero la acción se ejecuta. Se ejecuta el on click, ¡pum! Ya el diálogo desaparecería. ¿Ok? Bien. Bueno, tenemos entonces en nuestra clase diálogos, un método estático, mostrar diálogo, que va a recibir desde afuera una activity. Evidentemente, este método voy a querer que se ejecute, este método mostrar diálogo, que ahí se los paso por el chat, si puedo copiarlo, voy a querer que se ejecute desde el main activity. Y vamos a poner así. Ahí está. Voy a querer que se ejecute desde el main activity. Entonces, en el main activity, ¿sí? Acá tengo mi método mostrar diálogo. ¿Se acuerdan que era el método eh, que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic en el botón ver? Acá en la vista ustedes habían agregado un botón, ¿tá? Y en la propiedad onClick mencionaron el método mostrar diálogo. Por eso es que en main activity agregaron este método, mostrar diálogo, que recibe un view. Este método sería como el listener del botón ver. Es otra forma, ¿sí? de programar la acción de clic sobre un botón, ¿no? Bueno, acá lo que voy a querer hacer es mostrar ese diálogo. Como es un método estático el que quiero ejecutar,
¿qué va a ser? La clase, diálogos, punto, el método, y el método espera referencia de la activity, ¿sí? Bueno, puedo poner this y es suficiente, porque yo estoy acá en una activity. Este método mostrar diálogo está en el main activity, que es una activity, ¿ok? Entonces, si ejecutamos esto, cuando hagamos clic en el botón ver, debería aparecer el diálogo con esos dos botones. Permitir. Yo pongo la clase para que sigan viendo ahí. Compilamos. Profe, pero ¿en qué momento se está ejecutando la función? Ah, muy importante. No, 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 sí. ¿En qué momento se está ejecutando? ¿Qué cosa, perdón? La función en main activity, esta función, la No, estamos claro. llamando En el en main botón, activity. En el ¿o botón no? todavía no la llamamos. Esta función se va a ejecutar automáticamente cuando hagamos clic en el botón ver, ¿sí? ¿Por qué? Claro, Porque está nosotros al dando un clic botón ahí. le agregamos la propiedad un clic, ¿sí? Al Está botón le bien, no, agregamos no, no estoy pensando. Bien. reanudo. Chicos, me pregunta Javier, ¿qué conviene hacer? Cuando tenga que ponerle un listener a un botón, trabajar con la propiedad de un clic o ponerle un listener. La correcta es un listener. Yo acá puse la propiedad de un clic para mostrarles algo más, pero es cuando quiero hacer algo así rápido, y fíjense que prácticamente ya está en desuso. ¿Mm? Ya está en desuso. Entonces, ¿qué debería suceder? Debería suceder que cuando hagamos clic en el botón ver, ¿sí? Observen que aparece el diálogo. Como nosotros programamos solamente los botones positive button y negative button, nos aparece el botón no y sí. ¿Sí? Digo que sí, la aplicación se cierra. ¿Ok? Profe, ¿y no se le puede cambiar los estilos a ese pop-up? Ok. Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero, como en este caso, quiero que el diálogo tenga, por ejemplo, una lista de elementos? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, que el diálogo tenga una lista de elementos? O si quiero, por ejemplo, que el diálogo tenga una lista de elementos, pero que sean radio button, por ejemplo, los elementos. Bueno, sigo estando en los alert dialog, ¿sí? Sigo estando en la categoría de los alert dialog, ¿sí? Fíjense, bueno, lo voy a pasar. Fíjense acá, supongamos que quiero armar, ¿sí? Un diálogo en donde me da a elegir un color, como tengo acá en el ejemplo, ¿ok? Entonces, lo primero que armaría sería la lista de elementos que va a tener el diálogo. La lista de elementos que va a tener el diálogo. Y después, la forma de crearlo, fíjense que es prácticamente la misma que vimos recién, ¿sí? Es decir, creo un builder al que le pongo referencia del contexto o del activity, que tiene referencia del contexto, le seteo un color, ¿sí? Pero acá en este caso, en lugar de programar los positive button o negative button, programo el método setItem, ¿sí? Este método setItems, ¿qué recibe? Por un lado, recibe la lista de ítems, ¿sí? Este ítems que tienen acá es ese arreglo de tipo string, si se quiere, de tipo char sequence, en realidad, ¿sí? Y luego el listener, ¿sí? Luego el listener. Pero el onClick del listener, ¿sí? Fíjense que recibe como segundo parámetro un entero. Ese entero que recibe en segundo parámetro es el índice del elemento seleccionado del arreglo, de la lista, digamos, es. ¿Ok? Si seleccioné el primer color, en la i, en la variable i, va a venir un 0. Si seleccioné el segundo elemento, va a venir un 1. ¿Ok? O sea que lo único que haría este diálogo es que me van a aparecer la lista de ítems que mencionamos acá, que supuestamente serían esos colores, azul, rojo y verde creo que era,
Cuando el usuario haga clic en un color, se ejecuta el onClick y lo que va a mostrar es en un TOAS el color elegido. ¿Sí? Nada más, el color elegido. Otra cosa diferente con respecto a la anterior es que en lugar de llamar, fíjense, en forma encadenada a los métodos, lo que hice acá para mostrarles también es lo siguiente. Podés crear, supongamos que podés hacerlo por separado, ¿sí? Crear el builder y luego a ese builder le seteás el título, le seteás el método items, ¿sí? Y una vez que seteaste al builder, lo que haces es decirle al builder create, y el create es el que te genera el alert dialog que después lo mostrás con Joe, ¿ok? O sea que vos podrías hacer llamadas encadenadas de los métodos o cuando haces alert dialog builder, guarda eso en una variable de tipo builder. ¿Sí? Una variable de tipo builder. ¿Ok? Bueno, vamos a probar este otro diálogo. Entonces, vamos a irnos a nuestra clase diálogo. Fíjense que este era mostrar diálogo. Este método es mostrar diálogo. Vamos a crearnos otro método, ¿sí? Para probarlos, así nos queda un ejemplo de cada uno. Sería un public static también, void, mostrar diálogo lista, podría ser, ¿sí? Hagamos que reciba la activity también, referencia de la activity. Y acá podemos hacerlo igual, ¿sí? Que lo que tenemos acá, ¿sí? Creamos, o lo hacemos como la diapositiva, o hacemos así. New, alertdialog.builder, pasamos referencia de la activity, ¿sí? Punto set título, ¿sí? El título era elija un color. Acá, un color. Bien. Punto, y acá puedo setear, puedo llamar al método setItems, ¿sí? Pero fíjense que el método setItems, por ejemplo, espera una de las implementaciones, una de las sobrecargas del método, que es el que vamos a usar nosotros, espera, por acá, setItems, fíjense que una de las sobrecargas espera un arreglo de tipo char sequence, ¿sí? Con los ítems, ¿sí? Entonces, antes de llamar este método, lo que tendría que tener acá es ese arreglo, ¿sí? De tipo char sequence, ¿sí? Arreglo, corchetes, igual, y acá paso la lista de elementos. De llaves, ¿sí? Un string es un char sequence, ¿sí? Entonces acá los colores. Azul, recuerdo que teníamos en la lista, verde y rojo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo el arreglo. Entonces, cuando llame acá el método setItems, le voy a pasar como primer parámetro el arreglo, ¿sí? Ahí están los ítems. Y segundo parámetro, el listener, ¿sí? New, onClick listener, recordando que el método onClick recibe en el segundo parámetro el índice del elemento seleccionado, ¿no? Entonces, esto lo puedo mostrar. Referencia del contexto, en este caso la activity. El string que voy a mostrar acá, en lugar de mostrar un mensaje, voy a mostrar de mi arreglo el elemento que en este momento se seleccionó, que está en la posición I. La duración de todas y el show. ¿Ok? Bien. Y lo último que voy a hacer acá es llamar al método show. ¿Sí? Eso es. Estoy haciendo de la misma manera que dice este otro, solamente que acá en lugar de programar los botones positive button y negative button, en este caso programé el método setItems, ¿sí? Este sería nuestro método mostrar diálogo lista. ¿Okay? Incluso este método, tanto este método, ¿sí? De mostrar diálogo lista, como el método anterior, mostrar diálogo, aparte de la activity, podrían recibir por parámetro el mensaje que queremos que muestre, podrían recibir
en el caso del segundo, la lista de elementos que quiero mostrar, ¿ok? Podría hacerlo los más genéricos posibles. Entonces, lo que podría probar ahora es directamente, desde el main activity, ¿sí? Desde el main activity, comento la llamada a este método mostrar diálogo y llamo al otro diálogo. Le digo diálogos, punto, y llamo al método mostrar diálogo lista. ¿Sí? También les paso la referencia del contexto. ¿Ok? Si paramos y reejecutamos la aplicación, en este caso nuestro diálogo nos debería figurar la lista de colores. El método ver, pum, ahí tengo. Sí, pero que voy a correr esto. Vamos a hacerlo. El emulador. Lo hice bien. Ahí. Si toco, que yo, verde, ahí aparece el TOAS con verde. Digo ver nuevamente, toco rojo, aparece el TOAS con rojo. ¿Ok? Bien, vamos a probar el Time Picker Dialog. ¿Sí? El diálogo de la hora. En este caso, el Time Picker Dialog, ¿ok? El Time Picker Dialog eh, recibe, cuando lo creo, fíjense que cuando lo instancio al Time Picker Dialog, paso referencia del contexto y paso un listener, ¿sí? ¿Un listener para qué? Y para algún evento de tiempo, ¿sí? Entonces podría suceder, ¿sí? Que a mí me interese cuando haya un cambio en la hora o en el minuto del reloj, suceda algo, ¿no? Entonces, cada vez que hay un cambio en el estado del reloj, ¿sí? En ese diálogo, un estado en la hora o en los minutos, se va a ejecutar el método onTimeSet, ¿sí? Ese método onTimeSet es el que va a recibir la hora actual y los minutos, ¿sí? La hora actual y los minutos. Entonces yo puedo programar acá adentro qué quiero que suceda cuando la hora sea una hora determinada o el minuto sea un minuto determinado, ¿sí? En este caso está programado que cuando el minuto llegue a 9 muestre un TOAS que diga arriba. Acá podría ser que llame a la activity de llamada, ¿sí? O que envíe un mensaje, por ejemplo, ¿estamos? O haga alguna otra actividad. O podría ser que ese valor de minuto y de hora, setearlo en un campo o enviarlo a un campo de la base de datos. ¿Sí? Podría ser tranquilamente. ¿Ok? Fíjense que también cuando creo el reloj, ¿sí? Cuando creo este Time Picker Dialog, le seteo la hora y los minutos actuales. ¿Sí? Para hacerlo, para hacerlo, lo hace eh, utilizando, ¿sí? Dos enteros, uno para la hora y otro para los minutos. Acá lo está haciendo con calendar, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos hacer con un local time, ¿sí? A ver si podemos extraer la hora y los minutos con un local time, ¿sí? Algo más moderno. A ver si podemos hacerlo un poquito más, cambiarlo un poquito más. Ok, entonces vamos a ir ahora a nuestra clase diálogos, ¿sí? Esperen que saco la barra de dibujo acá arriba. Bueno, hasta acá tenemos el que muestra el diálogo con los botones sí y no, el método que muestra el diálogo, que también sigue siendo un alert dialog, con la lista de colores, y vamos a agregar ahora otro método, public static void, mostrar, por ejemplo, ¿cómo le pusimos? Mostrar diálogo, bueno, esto va a ser mostrar diálogo hora. Ahí está. Igual que el otro, reciba activity
activity. Perfecto. Bien, bien. Entonces, necesitamos, para ponerle a nuestro diálogo, cuando queremos el diálogo, setearle la hora y los minutos. Setearle la hora y los minutos. En la diapositiva nos muestra con un calendar, ¿sí? Si yo quisiera crear un objeto que marque la hora actual, ¿cómo lo hacía? Utilizando el API, el Java 8.0. Local time. Local time, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes tenían un local dates, ¿sí? Local time. Nos importa local time, ¿sí? Vamos a poner hora, igual, y cómo importar. ¿Cómo puedo obtener la hora actual? ¿Cómo obtenía la hora actual? New Now. No. local. No, Ah, porque local time, fíjense, local time tiene un constructor privado, ¿sí? Tiene privado el constructor. ¿Estamos? Por eso es que no puedo crear, no puedo hacer un new, no me va a dejar. Pero sí, Ah, tiene la única forma de crear un local time, igual que un local date, igual que un local date time, es a través de métodos, ¿no? Si quiero la hora actual, igual que el local date, es localtime.now, ¿sí? Ahí tendría la hora actual, hora y minuto actual. Entonces yo necesitaría separar, por un lado, la hora, ¿ok? A ver si puedo, perdón, HH, la hora. Entonces, veamos, si hora, punto, ¿sí? Tengo el método get hora, ¿no? Y ahí tengo la hora. Vamos a guardar en otra variable los minutos, hora, punto, get minutos. Bien. Entonces tengo hora y minuto. En lugar de usar un calendar como en las versiones más viejas de Java, lo pudimos hacer de esta manera. Bueno, a ver si ahora nos toma crear un time picker dialog, ¿sí? Time picker dialog igual a new time picker dialog. Espera, por un lado, referencia del contexto, en este caso, activity, coma. Luego el listener, new, ¿sí? El on time set listener. Este método, en el on time set, ¿sí? Me faltan parámetros, ¿sí? Este método, este constructor, perdón, este constructor recibe la activity o contexto, el listener y después, coma, la hora, coma, el entero de los minutos, ¿sí? La hora, perdón, que es HH, los minutos, ¿sí? Y el booleano. Ahí está, a ver, creo que... acá la pifié. Profe, ¿no va a entrar el paréntesis la llave? Sí, ahí, acá, yo había cerrado paréntesis acá, ¿sí? Claro, el paréntesis se cierra al final. Ahí está, acá tengo la llave que cierra la clase interna esta, cuando hago el new de time, del on time listen, ¿sí? Bueno, entonces acá en el on time set puedo poner la condición. Bueno, si los minutos, fíjense que acá el método on time set recibe dos enteros, ¿sí? El primer entero es la hora, es la hora del diálogo. Y esta es, este segundo entero serían los minutos del diálogo, ¿sí? Entonces acá puedo decir, si los minutos del diálogo es igual a, no sé, son 16, 16, poner 16, 20, ¿sí? Bueno, cuando llegue a las 20, haga todas text, referencia del contexto es activity,
el mensaje, bueno, como decía la diapositiva, por arriba, coma, la duración, y que lo muestre. Ahí está. Perfecto. Bien, pero este diálogo no se va a mostrar, acá lo configuré, ¿sí? Desde dónde se va a mostrar el listener, la hora y minuto con el que lo estoy seteando, ¿sí? Que muestre, me pregunta si el formato de hora es el formato de hora 24. Este booleano, ¿sí? Es para indicar en qué formato de hora lo va a mostrar. Si en formato de hora 24, hora 12, ¿no? Ahora para que lo muestre, le voy a decir a mi variable timePickerDialog.show, ¿sí? Como cualquier diálogo. Ahí lo estaría mostrando. Este sería nuestro método mostrar diálogo hora. Y ¿están? Por acá. Ahí está. Entonces ahora, desde el activity, vamos a comentar la llamada a mostrar diálogo lista, diálogo anterior, y desde acá podemos hacer lo mismo. Diálogo, punto, mostrar diálogo hora, pasamos referencia del activity y probamos. Dejen ver. ¿Sí? Ahí está el 16-18. Esperen si quieren un ratito para ver si a las I20, cuando cambie I20, entonces, el onTimeSet se ejecuta cuando manualmente el usuario le cambia el estado, ¿sí? A la hora, ya sean los minutos o segundos, ¿sí? Si yo le pongo 30, aceptar, no pasa nada. Pero si cambio el estado de los minutos, y lo cambio a 20, ahí es donde cambia. Bien. Perfecto. Vamos a continuar. Bien. Bueno, ahora lo que queremos hacer es crear nuestra barra de progreso. ¿Ok? Para eso les voy a explicar algo acá. ¿Qué queremos hacer acá? Queremos poner un diálogo que vaya mostrando el porcentaje de crecimiento de una determinada tarea que se va a hacer en un segundo plano. ¿Ok? Entonces, para ello, queremos explícitamente, nosotros tenemos el hilo de nuestra activity, ¿ok? Tenemos por acá el hilo de la activity main. Para eso queremos explícitamente crear un hilo secundario, ¿sí? Crear un hilo secundario que emule una determinada tarea, ¿ok? Y que cada 2 milisegundos haga incrementar la barra, ¿ok? Para eso, para crear un hilo, lo hacemos en esta línea, creando un thread, ¿sí? En ese thread paso una tarea. La tarea es un objeto que implementa la interfaz runable. La interfaz runable me pide que sobrescriba, o que implemente, mejor dicho, el método run. En realidad la tarea va a estar acá, en el método run de este runable, ¿ok? Y fíjense lo que va a suceder acá. Yo pretendo, desde este hilo, ¿sí? Desde este hilo, ir seteándole valores a un componente que va a estar en la vista, ¿sí? Que va a estar interactuando con el usuario. Entonces, la forma de interactuar desde un hilo con un componente que tengo en la vista es a través de un handler, ¿sí? Un handler es un objeto que va a ser un puente. ¿Entre quién? Entre un hilo y la vista, ¿ok? Ese handler, ¿sí? Tiene un método que es el método post, ¿ok? Que es el que yo puedo hacer que se ejecute cuando termine determinada tarea. Entonces, ¿qué va a hacer el método run? El método run, fíjense que entra en un bucle, ¿sí? El método run entra en un bucle que va a finalizar cuando el estado de progreso del progress dialog
mientras el estado de progreso del progress dialog sea menor o igual al valor máximo. Entonces, yo le puedo setear a mi progress dialog cuál es el valor mínimo y valor máximo. Yo le puedo decir, bueno, mira, el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 20, como lo tengo seteado en estas primeras dos líneas. ¿Ok? Entonces, en este hilo, fíjense que yo estoy accediendo dentro del runable dentro de este thread, dentro de este hilo, estoy accediendo al progress dialog. Y voy chequeando que mientras sea más chico el estado actual del progreso, más chico o igual, ¿sí? al, al estado del progress dialog, al estado máximo del progress dialog, haga. ¿Qué hace cuando entra al while? Duerme. Es decir, este hilo que acabo de lanzar, ¿sí? Va a dormir 2 milisegundos, ¿sí? Cuando despierte ese hilo, cuando despierte, va a continuar de donde quedó en adelante. Es decir, va a ejecutar el método post, ¿ok? Con una tarea de decirle al progress dialog que cambiamos el estado de progreso, ¿sí? Para que en la barra del progress aumente en 2. Como tengo intención de cambiar el estado de la barra de progreso, la única forma de hacerlo es dentro de un handler. ¿Ok? Desde el handler yo puedo cambiarle el estado, por ejemplo, a la barra del progreso, podría cambiarle inclusive el título a la barra del progreso. ¿tá? Si yo pretendo cambiarle el estado a ese componente que en este momento está a la vista, la única forma es hacerlo desde el handler. Bien. Vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. Entonces, vamos a empezar con el método estático, no retorna nada, public static, void, mostrar progreso, le vamos a poner por mostrar diálogo progreso, que reciba referencia de la activity, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Lo primero es crearnos nuestro progress diálogo, ¿sí? Lo primero va a ser crear el handler. El primer paso va a ser crear el handler. Para crearnos el handler, ¿sí? Para crear el handler, lo vamos a hacer directamente así. Handler igual a new handler. ¿Sí? Acá. Yo toco. Sería así. Es un abstracto. Entonces, le voy a declarar la variable handler acá. La vamos a poner como nula. ¿Sí? Por ahora. Creo. Handler. Pero vamos a probar con este que está en desuso por Profe, ahora, que es, ¿sí? Que es de la clase dice como es Android.os. abstracta, no sé. Claro, porque tengo, a ver, tengo dos clases handler. Tengo la del paquete Android.os, ¿sí? Está, y tengo la otra que me sugiere, que es abstracta, ¿ok? Así lo pongo Profe, acá, handler.post, sí. Esta es la que vamos hay a usar. hay un handler thread, ¿no será nuevo? A ver si lo podemos ir modificando. New. Salvo que, a ver, probemos a hacer lo siguiente. Hagamos el handler como lo habíamos empezado. Le vamos a sacar el import. Ténganme paciencia. Esto acaba de modificarse. A este handler lo vamos a importar. Vamos a importar del
Sí, porque si lo importo del handler este login, cuando haga new handler, no es el que tiene el método post, es otro handler este. No, el handler que yo quiero es así. Profe, sí, Handler, comentó el compañero, también es Android y iOS. y el que vamos a tener que importar El- era el de, no el de útil. Este, ¿no? Eh, Android, OS, handler. Este, ¿cierto? Bien, ahí está. Vamos a ver si con este me funciona. Después le vamos a buscar la vuelta porque si está deprecado, la nueva versión. ¿Sí? Vamos a crearnos un Progress Dialog. Progress Dialog también está deprecado. Bueno, Progress Dialog igual new Progress Dialog. Progress Dialog. Vamos a pasar la referencia de la activity. Bien. A nuestro Progress Dialog le vamos a setear el título. PR suspensivo. A nuestro Progress Dialog le vamos a setear un mensaje de la tarea que está haciendo. Descargando. Set cancel, no. Set message. Ahí está. Al Progress Dialog le vamos a setear el estado de progreso, que es 0. Al Progress Dialog le vamos a setear el valor máximo, que llegue a 20, y lo vamos a mostrar. Bien, perfecto. Pero ahora nos vamos a crear el hilo. Miren, para el hilo puedo hacer esto, puedo crear thread. Un thread es un trabajador. Trabajador. Creo que escribí bien. Trabajador. New thread. Que espera una tarea. La tarea es un runable. ¿Ok? Bien. A esa tarea la vamos a poner dentro del método run. Acá, la tarea de este trabajador es la siguiente. Mientras, del progress dialog, de la variable progress dialog, punto, get progress, ¿sí? Progress dialog, punto, get progress. Estado de progreso del progress sea menor o igual al valor máximo, get max, ¿sí? Mientras no haya llegado, ¿qué quiero que haga? Y lo que quiero que haga es, a este hilo, hacerlo dormir. ¿Sí? A este hilo, hacerlo dormir. Thread.sleep y el tiempo en milisegundos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Este método puede lanzar, ¿sí? La interrupted exception. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, como lo tengo en la diapositiva, o encierro todo esto en un try catch, la interrupted exception, y hago algo. Ahí está. Y hago algo, ¿sí? Acá
acá puedo poner algo, si se produce... ¿Cuándo se produce el interrupted exception? Cuando intento poner a dormir un hilo que no existe, que ya paró. Va a ser improbable porque estoy manejando yo, ¿no? Por eso acá en el catch podría no poner nada, pero me exige, ¿sí? Porque el hilo que estoy poniendo a dormir es el que yo acabo de crear, ¿sí? Pero me exige, quiero subir esta llave, ahí. Me exige que ponga el catch, ¿no? Entonces, cuando despierte, va a continuar de aquí en adelante, ¿ok? Entonces, cuando despierte, le vamos a decir al handler, a través de su método post, ¿sí? Que la tarea es la siguiente. Entonces, mandamos una tarea y la tarea es, cuando despiertes, vamos a ir haciendo incrementar a nuestro progress dialog. Progress dialog.increment, ¿sí? Y espera un valor numérico que incremente 2 unidades. Cualquier cosa. Progress dialog.increment progress by en 2 unidades. Perfecto. Punto y coma. Entonces, cuando se ejecute el hilo, ¿sí? Se ejecuta el while, va a ir chequeando el estado de progreso del progress. Mientras sea menor al valor máximo, el hilo duerme, cuando se despierta incrementa en 2, ¿sí? Como va a estar dentro del while, esto lo va a hacer hasta que haya llegado al final, ¿ok? Cuando sale del while, podría preguntar que si el progress dialog, punto, el estado de progreso que tiene es igual al valor máximo, a este progress.dismiss, ¿sí? Lo desaparezca. Bien, pero ¿qué pasa acá? Yo he creado el trabajador con la tarea. La tarea es la que acabamos de mencionar, ¿sí? Esta llave es del thread. Ahí. Cierro la llave del thread y cierro el paréntesis. Cierro la llave del runable y cierro el paréntesis del thread, ¿sí? Del new thread. Ahora, tengo el trabajador con la tarea que tiene que hacer, pero nunca le dije a ese trabajador que empiece. Para que empiece, le voy a decir a mi trabajador, que es el thread, punto start, ¿sí? Recién, cuando se ejecute el método start, se va a ejecutar esta tarea, lo del método run. ¿Cuándo se va a ejecutar? ¿Inmediatamente ni bien le diga start? No, cuando la máquina virtual le dé tiempo de ejecución a este hilo, ¿sí? Entonces, a ver si esto está funcionando. Y voy al main, ya paso el código, ¿eh? Y voy a diálogos, punto, mostrar diálogo progreso, paso referencia del activity, mientras va ejecutando, este es el mostrar diálogo progreso, el método, va a pasar por aquí. Ah, es muy largo. Voy a pasar a la clase diálogo. Bueno, ahí ya les paso la clase diálogo. Ver. ¿Ah? Algo que me había olvidado era setearle al progress dialog el estilo, ¿sí? Esta línea. Por eso se veía como un ring. Ahí. ¿Puede pasar, profe, la función del TREA, trabajador?
Desde Paso ahí. thread, y ahí donde hago el start. ¿No les pasó el archivito? No, no tengo, profe. A ver ahí. Ah, porque ahí está. Ahora sí. Estaba abierto, lo estaba usando. ¿Por qué no se cierra? Algo tengo mal en la condición. Ejecuto esto. Algo debo tener mal en la condición. Ah, acá la condición del if acá para que haga el dismiss, cuando salga va a salir valiendo 22. ¿Sí? Entonces acá yo podría decir que si el valor del progress es mayor, ¿sí? O igual al valor máximo, ahí cambia para que se cierre automáticamente. En la línea 89 yo le puse que sea menor nomás. Que le saco el igual. Voy a ir poniendo por acá lo de lo estoy diciendo. Pero Ahí debería funcionar. ahí que haga el dismiss. Dismiss. Pero salida, me paré en el logcat, salida, 10, 12, 14, 16, 20. Ahí se fue. Menor. Acá que sea menor. Mientras es menor. Entonces acá estaba bien, para que funcione el igual igual, en este otro if, tenía que salir cuando fuese menor. Ahí, vean tú. Bien. Bueno, entonces, ustedes tienen, ¿sí? Ustedes tienen una tarea, ¿ok? Una actividad parecida, arranca parecido al desafío de la clase pasada, donde tenían que trabajar con un menú, ¿sí? ¿Vale? Tenían que trabajar con una opción más, ¿sí? Al menú navegable. Y agregar una activity principal que va a ser el login, ¿ok? El login. Esa opción más que les pide agregar, tienen que poner un diálogo, ¿sí? Para cerrar la aplicación. Entonces, bueno, en base a esto que hemos estado viendo, pueden agregar el diálogo, ¿ok? Así que bueno, de a poquito vamos a ir agregando cosas